Uribe sí pagó por falsos positivos. Un informe policial obtenido por esta columna demuestra que el expresidente Álvaro Uribe Vélez mintió al establecer que en su gobierno no hay ni un solo pago por matar personas inocentes. La documentación, la evidencia demuestran que en su gobierno existió una estructura sistemática en donde se hacían pagos a militares, civiles e incluso paramilitares por las supuestas bajas en combate que en realidad se conocieron posteriormente como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Un poco de contexto. El expresidente Gustavo Petro junto al ministro de Defensa Iván Velázquez y el comandante del Ejército Nacional, Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, dieron excusas en nombre del Estado por los falsos positivos que sucedieron en Bogotá y Soacha. Un suceso histórico. Yo me permito pedirles perdón, madres. Recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante su auto 033 del 2021, dio a conocer que en Colombia, entre el 2002 y el 2008, los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, 6.402 civiles fueron muertos víctimas de asesinatos a manos del Estado. Para tener una perspectiva, este número es el doble de las muertes que se dieron en el atentado terrorista el 11 de septiembre en 2001 en Estados Unidos contra las Torres Gemelas y el Pentágono, que cambió la seguridad del mundo. Visto de otra manera, son 1.000 muertes por año, 1.000 asesinatos de personas inocentes, de civiles que el país debía cuidar durante 7 años. Una cifra demasiado escalofriante. Como respuesta a este suceso y a las declaraciones del gobierno nacional, el expresidente Uribe estableció que durante sus administraciones siempre se priorizaron las desmovilizaciones sobre las bajas y que se exigió el cumplimiento de los derechos humanos. El presidente Petro, como algunos de mis críticos o muchos, dicen que nuestro gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes. Además, nuestra política siempre prefirió la desmovilización. En efecto, hubo 53.000 desmovilizados. Falso. Pero para explicarlo, vamos por partes, como dijo el señor con la motosierra. Existe amplia evidencia que demuestra todo lo contrario, y es que los gobiernos de Uribe se priorizaron las muertes, las bajas en combate sobre las desmovilizaciones. Para demostrar esto solo hay que revisar los documentos oficiales, como las tablas en las que se ranqueaban a las divisiones del ejército por número de muertes o de bajas, o citar la política del entonces comandante del Ejército Nacional, Mario Montoya, cuando dijo en documentos oficiales, que los pueden ver acá, las bajas no es lo más importante, es lo único. No fue sino hasta la directiva 300 del año 2007. Óigase bien, 2007. Cuando se había incurrido ya en miles de asesinatos de falsos positivos, cuando se dispuso a partir de esa fecha que se privilegiaba como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones sobre las muertes en combate. Pero óigase bien, solo en el 2007. Antes de eso, las bajas eran lo único que importaba. Eso por una parte. Por otra parte, la directiva 029 del 2005, que estuvo en vigor hasta el año 2008, otorgaba pagos por información a personas indeterminadas sin limitar a que fueran explícitamente civiles. Esa directiva con 15 páginas establecía que también se pagaban por balas decomisadas, armas incautadas, guerrilleros abatidos. Era una política institucional que establecía el estímulo por las muertes en combate. Óigase bien, pagos por muertes en combate. Para eso hay que recordar el video que encontró el periodista Julián Martínez en el informativo de la Presidencia de la República en 2008, que mostraba cómo los militares pagaban incluso con sobres de Manila en efectivo a recompensas a personas encapuchadas. Personas encapuchadas. Fuera de eso, el decreto 1400 del año 2006 otorgaba beneficios propios a los militares. Fuera de dinero, premios como permisos y condecoraciones a las unidades que demostraran más muertos en combate. Dinero, permisos, condecoraciones. Recordemos que según las cifras oficiales, en el gobierno de Uribe se tenía una red de informantes conformada por 2.109.696 personas para el año 2008 y que para ese año se pagaron 29.500 millones de recursos del erario en recompensas por bajas, que algunas de estas terminaron siendo falsos positivos. Por su parte, en el año 2007 se desembolsaron 18.529 millones de pesos por pagos de recompensas que, de nuevo, muchas de esas terminaron siendo falsos positivos. Eso quiere decir que el gobierno de Uribe destinó casi 50.000 millones de pesos de los impuestos de los contribuyentes en 2 años, solo en 2 años, 50.000 millones de pesos para ayudar a asesinar a los ciudadanos que tenía que proteger. Y estos son hechos demostrados, con sentencias judiciales que lo prueban, aunque el expresidente Uribe intente ignorarlo o reescribir la historia simplemente ignorando la evidencia con su alto tono de voz o la contundencia con la que dice sus falaces palabras. Que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate.
No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Por eso enfoquémonos en esta columna en el informe hasta ahora desconocido de la Policía Judicial que número 9-5026-652 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos en poder de la Fiscalía General de la Nación. En poder de la Fiscalía General de la Nación. El documento está fechado el 8 de febrero del 2022 y responde a la orden de trabajo de investigación OT 22014 el 12 de agosto del 2021. En esa orden se solicita adelantar todas las actividades de investigación e inteligencia para esclarecer el asesinato de dos individuos, Wilson Javier Ibarra Correa y Walser Mosquera Castro. Recuerden esos nombres. Esos homicidios ocurrieron el 10 de noviembre del 2005 a manos del Grupo de Caballería Mecanizado número 4 Juan del Corral del Ejército Nacional, en la vereda San Miguel del municipio de La Unión, en el departamento de Antioquia. La investigación y los reportes demuestran que esos dos asesinatos por parte del Ejército fueron apoyados por nada más ni nada menos que integrantes del bloque paramilitar José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio al mando de Ramón Izaza Arango, alias El Viejo. Como un dato entre paréntesis hay que establecer que este asesinato ocurrió 16 meses después de que la invitación que le hizo el gobierno del presidente Uribe a tres paramilitares importantísimos para que asistieran al Congreso: Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Izaza alias El Viejo. Estos tres intervinieron en el Congreso el 28 de julio del 2004 para agilizar la aprobación de la Ley de Justicia y Paz. Pues después de estar sentado en el Congreso, este personaje, alias El Viejo, siguió aprobando asesinatos en operaciones mancomunadas con el Ejército, como estos dos asesinatos. No era un buen tipo, mi viejo. Pero volvamos al informe policial. Este trae la copia del acta 139 del 27 de noviembre del 2005, en la cual se hace referencia a dos pagos por suministro de información acerca de los supuestos terroristas del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Óigase bien, supuestos terroristas del Frente del ELN. Es importante aclarar que los señores Wilson Javier Ibarra Correa y Walser Mosquera Castro eran civiles, no eran pertenecientes a ningún frente del ELN, pero fueron presentados como guerrilleros muertos en combate con ese frente del ELN. Por este caso, las madres de las víctimas han demandado a la nación, ya que murieron a manos del Estado que debía protegerlos. El informe policial establece algo escandaloso, y es que la persona que suministró la información sobre la ubicación de estas dos personas a las que llamaron terroristas de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN, cuando eran civiles, le hicieron dos pagos por recompensa con dinero de la nación por 750,000 pesos cada uno. Aunque la cifra no es alarmante, el receptor sí. Gracias a la investigación posteriormente se pudo determinar que el reclamante era un miembro del bloque paramilitar José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Así como se oye, el Estado pagando a paramilitares por matar a civiles. Como en la novela El hombre que fue jueves, de Gilbert Chesterton, donde la trama contó que todos los terroristas eran agentes infiltrados, por lo cual los terroristas no existían. Solo que aquí el acusador era el criminal y el supuesto criminal era inocente. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Como tampoco nos sorprende que esto terminó siendo una situación en la que el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral y la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en la ciudad de Medellín pagó por la supuesta información de dos ejecuciones extrajudiciales que hicieron en asocio con los paramilitares del Magdalena Medio y que fueron presentados como miembros del ELN. Los supuestos buenos se volvieron malos y los supuestos malos eran inocentes. Para colmo de males, y pese a las dudas que se generan por esta operación, al día siguiente de esta operación, el expresidente Uribe ratificó a toda la cúpula militar, incluida a los que estaban involucrados en esta operación. Con un detalle interesante: el ministro de Defensa de ese entonces era el señor Camilo Espina, a quien Uribe quería, para ese momento, convertir en el fiscal general de la nación, entidad que posteriormente tenía que investigar, o mejor, enterrar las investigaciones de las masacres de los falsos positivos. El ratón cuidando al queso. Todo esto demuestra que el gobierno de Uribe sí pagó por falsos positivos a militares, civiles e incluso paramilitares. Y no solo eso, sino que después se ha ocupado por crear una estrategia para encubrir estos hechos con tácticas que van desde controlar la fiscalía, pasando por negar la evidencia y las sentencias judiciales, hasta demostrar que la JEP, entidad que se ha encargado de investigar estos hechos y sacar la cruda historia de este oscuro capítulo de Colombia, es una entidad que se debe desmontar. Esa ha sido la pelea del uribismo desde el principio y ahora entendemos por qué se da. Porque la JEP ha publicado la verdad de este capítulo tan oscuro y macabro de Colombia, en donde lo ha hecho con evidencias y testigos. Esa es la verdad probada, aunque el expresidente Uribe intente reescribirla.